concurrencia. Queremos darles oficial y formalmente la bienvenida al semestre, a la asignatura, al trabajo que vamos a realizar. Efectivamente, tal como estaba señalando la compañera, este semestre estamos reorganizados en 3 paralelos, lo que puede generar alguna dificultad en inicio, pero que no tendría mayor inconveniente. Y estaba mirando a petición de una compañera, en este momento hay 27 inscritos en este paralelo, lo que parece un súper buen número, ¿cierto? Para trabajar, para poder sacarle partido a las clases y también como un espacio para que ustedes puedan participar. Porque de pronto cuando hay mucha gente, ¿cierto? Uno dice, ya, no importa, me reservo la pregunta, la resuelvo después, y la idea de trabajar en grupos más focalizados es que justamente ustedes tengan el espacio a lo largo del semestre para mejorar la calidad de la interacción, ¿ya? Y eso implica varias cosas. Implica, ¿cierto?, que ojalá les podamos ver, se lo pedimos también a el paralelo con el que trabajamos previamente, hacer un esfuerzo. Ya llevamos, ¿cierto?, un año y medio de distancia física entre estallido social, pandemia y todo lo que ustedes conocen, y creo que todos ya tenemos cierta madurez para entender que no hay nada que reemplace el vernos, ¿ya? Y ustedes pueden gestionarlo, ojalá hoy día, en el trabajo que vamos a hacer posterior a esta discusión que vamos a tener de inicio, pero necesitamos el contacto que no lo reemplaza. El año pasado, ¿se acuerdan que se sugirió que ustedes pudieran crear un avatar? Yo creo que ya esa es como etapa superada. Vamos ahora a, al contacto, ¿cierto?, cara a cara. Sabemos que para muchos de ustedes es complicado, nadie está mirando sus entornos, nadie, no hay nadie fisgoneando, siéntanse seguros en que sabemos que hay ruidos de fondo, en todas las casas hay ruidos de fondo, y por eso, ¿cierto?, tenemos la opción de silenciar el micrófono. A lo mejor usted dice, pucha, no estoy en un entorno a lo que me gustaría mostrar. Vamos, avancemos, ¿cierto?, desde allí, porque, como les digo, no hay nada que supere, ¿cierto?, el que les podamos ver, que podamos mirarnos nuestras expresiones, y eso también, de alguna manera, va a mover el que ustedes participen en la asignatura, que es algo que en esta vuelta es una condición sine qua non para que esto funcione, ¿ya? Eso, no sé si tienen algunas dudas, el otro paralelo tenía algunas dudas respecto El jueves de pijama. Jueves de pijama, ¿quieren? El jueves de pijama sería con la... Sí. Con la Yose, ¿no? El jueves de que les toca. Sí. Bueno, a mí me toca mañana, con un grupo a las 8 de la mañana, sí. O sea. Ah, sí, bueno, cada uno sacará ahí su sí, pijama correspondiente. sí, sí. Las pantuflas Pucha, nosotros con usted tenemos hoy día nomás. Sí. Con usted nos toca solamente hoy día el martes. Sí. El jueves tenemos con la otra profe. Ah, Sí. con la Yose. Sí, Sí, nosotros seguimos de largo. Sí. Con ustedes están Sí. con la Caro, yo estoy aquí porque estamos haciendo el inicio. Y después les toca solo conmigo, pero cambiamos de Zoom, ojo, para soltarle el Zoom a la Carola porque lo puede usar en sus clases. No, pero yo ahora estoy conectada con el Zoom que dejé en el aula. Es el... Sí, correcto. Lo que pasa es que cuando nos toca a nosotros yo tengo otro Zoom. Sí, porque después yo tengo clases. Tiene clase con otro curso. Con otros, claro. Entonces, igual estamos, yo vengo súper contenta de la clave que tuvimos con el otro paralelo, llena de expectativas, como esperaría que fuera. O sea, sería muy triste que uno saliera y dijera, ya, no va a resultar, no. Venimos, yo creo, con altas expectativas, que es una condición fundamental para ser profesor, tener altas expectativas siempre. Con ganas de conversar con ustedes, de escucharles, de saber cómo están, de que discutamos acerca de lo que fue, ¿cierto?, el proceso del semestre pasado, en que trabajamos, digo yo, porque tanto ustedes como nosotros, arduamente en su formación,
en que invertimos tanto ustedes, más ustedes, pero nosotras también, muchas horas en la asignatura que vivimos en Literacia 1. Y esas horas, ¿cierto?, invertidas, que como decíamos en otro paralelo, muchas veces fueron de sangre, sudor y lágrimas, no podemos hacer de cuenta que no están, porque están allí y es justamente, ¿cierto?, desde donde nosotros queremos posicionarnos. Es como esto no es una nueva cosa, sino que es una continuidad del trabajo que nosotros ya iniciamos con ustedes el semestre pasado, que no estuvo exento de dificultades, de baches, de preocupaciones, pero que también fue un trabajo profundo, pensado, planificado, y que este semestre, ¿cierto?, toma la forma de aquello que ustedes han visto, que en su horario, que es que van a tener 3 profesoras a cargo de la asignatura. Eso lo vieron, ¿cierto? ¿Tienen dudas acerca de eso? Porque ahí es natural que se les produzcan algunas inquietudes. Cuéntenos. Profe, ya, es que con esto de los paralelos igual como que uno se confundió un poco. Entonces, en cuanto al horario, sería ahora de las 11 a las 12:10 con usted. Sí. Después vendría a las 12:20 con la profe Andrea. Ya, y eso es siempre. Bueno, y ahí ustedes van a ir alternando sus clases asincrónicas y todo eso. Y los jueves sería con la profesora Jocelyn. Ya, ok, súper. Lo de sincronía, no es que vayamos a tener así sesiones asincrónicas. O sea, esto está pensado para que eventualmente, en algunos momentos, y dependiendo de la demanda de ciertas tareas, ustedes puedan tener, ¿cierto?, alguna clave en que van a estar trabajando, ¿cierto?, a lo mejor en grupos o fuera de línea, ¿cierto?, de manera offline, como se le llama ahora, pero en general la asignatura está pensada para ser una asignatura de implementación sincrónica, ¿cierto, Andrea? Habrán algunos momentos. Sí, la clase, es que esto es importante, no le vamos a dar demasiado espacio en la sesión de ahora, pero es importante que lo sepan. La asignatura, como está compuesta por 3 profesoras, en realidad es una decisión el que seamos 3 profesoras, en lugar de haber sido una profe para cada paralelo, que también podría haber sido. Y no está pensado así porque tenemos énfasis, ¿ya? En el caso de Jocelyn es la profesora que va a trabajar en una competencia particular. En el caso de ustedes está modularizado, por lo tanto el trabajo con Jocelyn es un trabajo que se comienza con la profesora Jocelyn y se termina con la profesora Jocelyn, ¿ya? Por lo tanto, lo que hagan con ella queda para finalizarlo nuevamente con ella. Eso es importante saberlo, ¿ya? Por lo tanto, no es que lo que hagan con Jocelyn luego va a seguir Carola y después lo voy a tomar yo, ¿ya? En el caso del trabajo con Carola, sí. Carola y yo trabajamos en relación a la competencia de diseño. Por lo tanto, nosotras vamos pasándonos la competencia en las estrategias y en las actividades que vamos realizando continuamente. Pero en el caso de Jocelyn, insisto, ella tiene un módulo específico. Y ese módulo específico tiene un sentido, no me voy a explayar en ello porque ella les va a explicar, pero tiene un sentido particular. Y es que queremos ampliarles los registros del tipo de recursos que ustedes tienen en la memoria que se pueden usar para hacer clases. Nos damos cuenta que no solamente en esta versión, sino que en versiones anteriores de Literacidad, que cuando les pedimos a los estudiantes que diseñen clase, porque vamos a hacerlo en función de aprendizaje basado en problemas, que es lo que con el modelo, con la base de problemáticas sociocientíficas, que es lo que es parte de nuestra identidad como carrera PUCB, vamos a trabajar entonces en pedagogía por proyecto, vamos a hacerlo en esa línea. Los diseños, ¿no? Entonces va siempre todo integrado, empieza a integrarse las disciplinas al interior de nuestros diseños. Entonces vamos a pensar en una problemática de ciencias para poder pensar en un texto que haya que leer, ¿no? Y vamos a diseñar así. Pero claro, lo que nos pasa es que cuando les decimos, ya chiquillos, vayan a buscar un texto que pueda ser útil, se quedan en blanco. Entonces como que empiezan a dar tumbo,
¿no? Y nos dimos cuenta entonces que este punto es muy importante porque ustedes tienen recuerdos de lo que se veía en la sala de clase cuando ustedes eran pequeños, o bien han tenido algunos tipos de, no sé, de trabajo con niños, como por ejemplo las que son mamás, o las que tienen niños alrededor, ¿no? Niños y niñas alrededor que de repente ven materiales, ¿no? Y ahí se manejan un poquito. Pero en general nos pasa que cuando pedimos que hagan diseño son súper, súper tradicionales. Entonces no salen de la guía de trabajo, Pero los es porque, niños, claro, pero es porque es lo que han visto en su es lo vida, que han visto. lo que está en su memoria. Es decir, si Exacto. nosotros los hacemos mirar para atrás en su trayectoria escolar, probablemente está dominada por un tipo de hacer, hacer. Y probablemente también, para la mayoría en su memoria escolar, habrá uno que dirá, pero resulta que yo tenía un profe que. Ya. ¿Ese profe qué? Ese Son ustedes. Ese, justamente. ¿Ya? Entonces, ustedes tienen que llegar a transformar esa sala de clase que a veces le cuesta mucho cambiar. Entonces, para poder hacer eso, tienen que tener registros. Cuando yo hablo de registros, es buena la idea, ¿sí? No es mío. Es como, paséate. ¿Sabes que existen los libros pop-up? A ver, ¿qué es un pop-up? Los libros que tú los abres y se despliegan, sí, ¿no? Ya. Tridimensionalmente. Claro, ustedes tienen que tenerlo como registro. Oye, ¿existen los libros álbum? ¿Es lo mismo que los libros ilustrados? ¿Los que tienen dibujo? ¿Son lo mismo los libros de la COPEC, de los libros que se pueden comprar en la COPEC, que los libros álbum? ¿Son iguales? Pues se ven súper bonitos. Ya, pero tienen diferencias. Y no es solamente por el tipo de colores, tienen más diferencias que eso. Y seguimos avanzando y ustedes han visto los Kamichibai. Y entonces, ¿sí o no? Bueno, nosotros lo que queremos es con la Yose es que se hagan así como un banco de materiales donde puedan moverse. Y evidentemente no nos vamos a quedar en literatura infantil, pero sí vamos a hacer algo de literatura infantil. Porque tenemos que diseñar unidades o secuencias de aprendizaje pensados en cómo trabajar con niños, por ejemplo, en oralidad, o el acceso a la literatura oída y leída, ¿no? Y entonces, evidentemente, para eso ustedes tienen que tener algún tipo de recurso en la cabeza. Sí. No podemos quedarnos solamente con los libros que ustedes han conocido. Los que leyeron en el colegio, claro. Leyeron en el colegio. Que probablemente responden a criterios, a lo mejor están tomados del canon de la literatura infantil, ¿cierto? A lo mejor están asignados porque el colegio tiene una particular relación con una editorial, que es una cuestión que es muy conocida, ¿cierto? En el mundo de los profesores, esos profesores que llevan un bolso que dice editorial tanto, y implementan esos planes lectores, o sea, hay una infinidad de posibilidades acá, hay una infinidad de posibilidades, tan infinita como la cantidad de recursos que andan dando vuelta para los papás, para los profesores, a veces medio mezclados, pero eso necesita un filtro, un criterio, a lo que nosotros le hemos denominado criterios, los criterios. ¿Cómo selecciono? ¿Por qué lo selecciono? ¿Qué hago con el texto? ¿A qué realidades remite? ¿Cierto? No vamos a profundizar en si se inscribe en determinada tradición literaria, eso lo podrán ustedes aprender en el camino también. Además que tienen una asignatura para eso. Tienen una asignatura para eso, para los que son de mención lenguaje, sí. Para los que No. Esa es la última asignatura de lenguaje que es de literatura infantil. Literatura infantil, ¿ya? Hoy día hay muchas comunidades de LIJ, que es esta literatura infantil y juvenil, ¿cierto? Hay mucha gente que participa de esas comunidades, pero a lo que nosotros aspiramos es que usted diga por qué. Diga qué y por qué. No es porque les dijeron qué, ¿ya? Y eso es un salto abismante en el tipo de profesor que uno espera formar, ¿cierto? El profesor que sabe, que elige un recurso, que lo contextualiza, que entiende si tiene que hacerle adaptaciones o no,
entiende en qué minuto aparece la necesidad de que ese recurso vaya al aula, y no es simplemente una acumulación de, el otro día leí un texto, ¿cierto? Un texto de Seiner, que trabaja todo el tema de la reflexión pedagógica, y hablaba de los cachivaches pedagógicos. Y a mí me pareció muy interesante el concepto. Decía, estamos llenos de cachivaches pedagógicos, de el programa que te vendió alguien, de la tutoría, del cursito de capacitación, y la verdad es que eso implica, ¿cierto?, un desarrollo profesional súper potente de parte de ustedes. Por lo tanto, esta asignatura está súper bien pensada en términos de darle a ustedes la posibilidad también de tener una mirada profesional sobre aquellas cosas que están allí para los profesores, ¿ya? Y lo discutíamos harto con el paralelo anterior respecto de si esos recursos son digitales o analógicos. Y es ambos, es ambos. Es el texto que tú puedes tener en la sala de clases, porque está en tu colegio, y cómo me lo llevo a la sala, tanto como muchos de aquellos que ustedes conocieron el semestre pasado cuando estábamos en esta búsqueda, ¿cierto?, de explorar, y luego ustedes diseñaron algunos, pero en el camino nos encontramos con muchas cosas. Ustedes se encontraron con muchas cosas para el desarrollo de la conciencia fonológica. Y al final del camino, díganme, si ustedes hoy día no tienen un criterio, ¿cierto?, profesional para decir qué cosas funcionan para el trabajo en lo fonológico y qué cosas no. Pueden hacer eso, ¿cierto? Y decir, no, esto es la parte de la letra, ¿se acuerdan? Hay cosas con las que insistimos tanto y tienen que ver justamente con la posibilidad de que usted diga, si estoy en el primer mes, en el mes de marzo, con un primero básico, ¿qué hago? ¿Ya? ¿Qué cosas me sirven? Y eso es justamente lo que el tener a Jocelyn, que además ella les contará su historia, porque Jocelyn aquí les adelantamos un poquito, exalumna de la carrera, ¿cierto? Con trayectoria en aula, con trayectoria en gestión, y tiene allí una figura súper potente de cosas que a ustedes les pueden ayudar a visualizar mejor la labor in situ de un profesor de educación básica. Sí, eso. Entonces, bueno, esa es la razón por la cual estamos particionadas en 3. Esa es la razón por la que el módulo es aparte. Estamos haciendo una apuesta porque esto les va a generar unos criterios que les va a permitir tomar decisiones y que les vamos a ampliar el mundo respecto de aquello que pueden usar para poder trabajar con los niños en distintas habilidades. Evidentemente que vamos a trabajar cuestiones analógicas y cuestiones digitales. Con la YOSI van a poder ver tipologías distintas. Sería muy bueno que ustedes plantearan qué les gustaría aprender con ella, porque podríamos generar un proyecto bien interesante ahí. A lo mejor les interesan más unas cosas que otras. Y bueno, ahí esa es una situación bien interesante que pueden tener con la YOSE, que sus clases, porque por ahí partimos con el tema del módulo de recursos, es que sus clases tienen 3 fases. La fase 1, que es de la presentación de materiales, que lo hace la profesora. La fase 2, que es de búsqueda de materiales, de aplicación de criterios, y esa fase es asincrónica, por lo tanto ustedes pueden desconectarse y trabajar aparte. Tienes ese tiempo de clase para buscar material que sea ad hoc a lo que la profe te presentó. Supongamos que estamos presentando libro álbum, entonces ella te explica de qué se tratan estos materiales, luego ustedes van a buscar libro álbum en lo que esté disponible en redes, o si tú tienes material que creas que puede servir, y luego eso se va a transformar en un espacio en que ustedes van a proponer, cada uno de ustedes va a proponer un material, y se va a publicar en un Padlet. Por lo tanto van a tener como una galería de recursos, un repositorio de recursos, y en ese Padlet, entonces un poco como lo hicimos cuando terminamos la conciencia fonológica, la batería que las mostramos. ¿no? Entonces ustedes van a tener así un montón de recursos a los que pueden acceder, y va a haber un momento sincrónico entonces, una tercera fase, que es la clase siguiente, donde van a discutir sobre esos recursos que quedaron disponibles, y entonces van a poner ahí cuáles son sus apreciaciones al respecto, y parten el recurso siguiente. Eso es así, ¿no? Las fases.
por lo tanto, sí, con ella sí tienen momentos asincrónicos, pero no es que tengamos la clase completamente Claro, asíncrona. en el Eso es espacio de importante que lo trabajo. tengan claro. Son momentos de trabajo asincrónico, y eso vamos a propiciarlo con Carola y yo también, o sea, vamos a tratar de que no estén todo el rato conectados, pero no es que tengamos una sesión completamente asincrónica, porque en literacidad creemos que no da el tiempo como para poder hacerlo y dejarlos tan solos. Que es de alguna manera lo que acusaron el golpe el semestre pasado, cuando les dejábamos tiempo para trabajar solas, y los equipos decían, es que necesitamos más tiempo. Sí. Y esa fue la razón también por la que pedimos los 3 paralelos. Más tiempo Eso de fue acompañamiento de parte más tiempo. nuestra, porque se Claro. acuerdan que teníamos esta lista en la que ustedes se inscribían, ¿cierto? Claro. Y siempre va a ser insuficiente el tiempo. Y además, una de las cosas que es importante es que el primer semestre del año pasado, ¿cierto? Ustedes mismos solicitaron que la mayor cantidad de sincronía posible, y yo creo que después de haber cursado la asignatura, yo creo que nadie diría, no, fue demasiada sincronía, necesitamos más tiempo solo. O sea, hay un acompañamiento que es necesario en esta asignatura. ¿Ya? Y bueno, también podemos ir mensurando, ¿no? Sí, Lo que va pasando, podemos ir viendo, y ustedes nos van avisando, profe, sabes que necesitamos un tiempo para, y entonces por supuesto que ustedes saben que pueden contar con la relativa flexibilidad que nosotros damos, en la medida que vamos viendo que va bien, ¿no? El hacerlo, y que vamos dejando de lado avance programático. Y que es una definición en la que nosotros tenemos que ser quienes cautelamos el currículum, ¿no? Carola, Jocelyn y yo tenemos que cautelar que ustedes logren acceder al programa completo, porque eso les va a permitir sentirse seguros, seguras cuando dan clase. Decir, pero si no importa, no podemos hacer eso, porque en la medida que ustedes se van atrasando, evidentemente van quedando con menos conocimiento, y bueno, y eso de momento, como me decía un profe muy experto, decía, de momento no lo sienten. Eso es lo tremendo. De momento es como, pero ¿qué más da? ¿No? O, es que esto es mucho. De momento. Pero cuando sales al mundo laboral, ahí es cuando dicen, menos mal. Pero mientras tanto lo están viviendo ahora mismo, este 2021, en este semestre, lo sé, porque siento los pinchazos de vudú que dicen, la profe, pero es que le pasa, ¿qué tanto? Sí, lo sé. Siento los pinchazos, pero los asumo. Por ustedes, solo por ustedes. Solo por ustedes. Así como que con la Carola sabemos que de repente nos odian, pero no importa. No importa, es parte de nuestro rol. ¿Ya? Mostrarles que de a poco van odiándonos menos, pero sabemos que hay momentos en que somos odiadas. Pero es solo porque nosotros tenemos que cautelar esto, ¿ya? Así que tengan certeza que lo hacemos solo por eso, ¿ya? Sí, hay varias calificaciones que se hacen sobre el trabajo que nosotras podemos hacer, de inflexibilidad, pero al final de cuentas usted se va a dar cuenta que esto es lo más flexible que hay, porque no hay nada más flexible que pensar el trabajo con niños. No puedes ser inflexible para pensar el trabajo con niños. Es así de simple. Y eso, pero también, así como es un trabajo flexible, es un trabajo de mucha demanda, ni hablar de lo que están viviendo los profesores hoy día. O sea, los profesores están absolutamente demandados en este minuto, ¿cierto? Con una priorización curricular a cuestas todavía. ¿Ah? ¿O soy yo? ¿Qué cosa? Que tuve problemas de audio, ¿o era yo? Sí, parece, no sé, los demás. ¿Sí? Sí. Sí, yo les decía, los profesores hoy día con una priorización curricular a cuestas, con niños llegando a segundo básico, ¿cierto? Con escasas horas de lectura de lo que se debió haber hecho en primero básico. Y claro, o sea, hay profesores que con toda justicia van a sucumbir a estas demandas. Y lo va a pagar su salud mental o quién sabe. Pero ese es el contexto y ese es el escenario, y para eso hay que prepararse.
nosotros no podríamos decirle, mire, no se preocupe, usted en 4 años más cuando salga, las cosas van a ser como antes. Sabemos que nunca más van a ser como antes, nunca más. Y hoy día hay un grupo de profesores que está reformateándose para llevar al aula desde la virtualidad o desde el espacio físico, una nueva forma, ¿cierto?, de trabajar con los niños y niñas. Y ustedes tienen que estar preparados para eso. Y eso implica mucha flexibilidad, implica mucha rigurosidad, implica más que nunca, ¿cierto?, estar en contacto con el otro, con el compañero, con el colega, y es por eso que nosotros vamos a seguir trabajando en la senda de lo digital, pero también va a estar lo analógico. O sea, cuando ustedes tengan la posibilidad, la dicha, porque yo encuentro que es maravilloso, que puedan conocer lo que es un libro álbum, lo encuentro maravilloso. Yo quisiera que mamá me los hubieran mostrado en algún minuto. Cuando ustedes vean eso y vean que esos son recursos que muchas veces están en los colegios, están allí, están en las bibliotecas de aula, y ¿qué significa un libro álbum? ¿Qué significa? ¿Por qué, cuándo y cómo tú llevas un kamichibai al aula? ¿Cierto? No es para entretener a los niños, porque para entretenerlos tú les puedes poner monitos animados. Es cuál es el sentido de que estos recursos se vayan integrando al trabajo tuyo como profesor o profesora, y que además sepas, ¿cierto?, defenderlo desde lo teórico. Si ya, mira, esta profesora ya le está contando cuentos a los niños, no avanza en nada, ¿cierto? Se dedica a puro contarles cuentos. Y eso pasa, ¿cierto? ¿Sí o no, Andrea? Eso pasa muchísimo. Entonces, hoy día, por ejemplo, hay varios fenómenos. Están las puertas de aula con vidrio, ¿cierto? Que eso tiene un sentido normativo. Es para que yo pase y mire qué tú estás haciendo en la sala de clase. Y te veo todos los días con el kamichibai, ¿cierto? Y eso... Puro leseando. Puro perdiendo el tiempo. Claro, no avanza, ¿ya? Y eso efectivamente requiere profes súper preparados que van a ir a hacer esas rupturas al aula, porque eso es romper espacios, es romper tradiciones en el aula. Y en algún momento vamos a tener la posibilidad, que esto se me olvidó comentárselo al otro grupo, vamos a tener la posibilidad de que ustedes vean, hay un video que tiene Andrea por allí de una profesora que fue parte del postítulo, ¿cierto? Del postítulo de profesores de educación básica que la Católica imparte, ¿cierto? Que becan a 30 profesores de toda la zona, y van a ustedes tener la posibilidad de ver cómo hay cambios que son tan radicales pero tan sutiles a la vez, ¿cierto? Que es cómo yo entiendo el sentido de leer con ellos y para ellos en determinadas circunstancias, con los niños tomando desayuno. Comiendo, con los niños comiendo. Y dejó la pelotera en el colegio. ¿Qué es lo que te han dicho toda la vida? En la sala de clases no se come. No se come. Ahora permiten que el niño tenga una botella de agua en la sala. Así ya la innovación máxima en los colegios pro. En los colegios pro te dejan que el niño esté con su botella de agua en la sala. Hoy día ya no se puede ninguna cuestión, pero comer no. Y resulta que una profesora viene y hace una innovación que tampoco era así como la revolución, ¿cierto? Era un cambio de este tamaño, pero con así un efecto. Y entonces ella genera un eco en toda la escuela. Es maravilloso. No les vamos a contar el final, no les vamos a spoilear el final. No hay spoiler. No les contamos exactamente lo que hizo. Pero lo hicieron varios, porque eso fue algo que lo pensamos, ¿no? Lo diseñamos juntos y bueno, y tiene unos efectos y tengo los videos. La profesora Andrea está detrás de eso, detrás de esa revolución que se fue a hacer por allá en una escuela, en una zona interior. Ella es la culpable, ¿cierto? Sí. Pero eso es lo que nosotros queremos, eso. En el fondo usted puede hacer muchas cosas, sí. Pero para hacer muchas cosas tienes que tener mucho conocimiento. Exactamente. Y el conocimiento no pasa por poder recitar autores, que también.
Si el punto es que los autores lo que te dan es sustento. Es que no es porque se te ocurrió, es porque hay un razonamiento de por medio. Entonces, el tener Kamichibai todos los días en la sala tiene un razonamiento de por medio y unos criterios de por medio. Y esos criterios tú puedes decirlos y puedes generar cambios. El punto está en que tienes que tener un conocimiento muy sólido porque los embates son muy duros. O sea, vas a tener gente que te va a criticar, pero mucho. Porque además vas a generar cosas en los niños. Y eso implica algunos escosores en la gente de alrededor, ¿no? Así como que se cree toda. Y eso se genera. Sí. ¿Ya? Pero ya, no importa. La cuestión es que tú tienes que tener razones y esas son las que vamos a trabajar en este semestre. Tanto conocer el por qué eso, los criterios que hay de por medio, como le decía Carola, o sea, en qué hay que pensar. Y por otro lado, el diseñar pensando en problemáticas sociocientíficas, el que uno lee porque uno lee para buscar una razón, busca información, ahí está el por qué leer. También hay un leer por disfrutar, que tiene que ver también con la literatura infantil, pero hay también un escribir con una razón, y hay que aprenderse las letras. ¿Cómo nos aprendemos las letras? Mientras estamos leyendo. A ver, pero si los niños no saben leer, ¿cómo van a hacer eso? Que ahí hay estrategias, hay metodologías, etcétera, que son las que nosotros trabajamos intensamente durante este semestre. Así que diseño es tu competencia fundamental y análisis y reflexión respecto a recursos es la que nos pivotea para poder diseñar. Así que ahí está, y esa es la razón por la que somos 3 profesoras, ¿ya? No hay otra razón de por medio, porque podría haber sido otra forma de hacerlo y decidimos que no fuera así, ¿ya? No sé si tienen consultas sobre aquello. ¿Tienen alguna pregunta allí? Porque si no pasamos inmediatamente a... Pero no sí. sé si va a estar dentro del programa, ¿Sí? que tiene, o sea, de la presentación del programa que tiene que ver con las evaluaciones y esta división de cada uno de los profes, de las profes. Por ejemplo, porque el año pasado ustedes dos se dividían, pero era como lo mismo. Sí. Era lo mismo. Entonces, con respecto a las evaluaciones, ahora van a ser unas con usted, otras con la profe Carola, o ustedes dos igual van a apuntar a lo mismo, la profe Jocelyn es aparte. No, o sea, nosotros si somos lo seis mismo. evaluaciones, ¿no? Carola y yo nos hacemos cargo de la competencia de diseño. Por lo tanto, nos vamos pasando es lo que ustedes ya conocen, lo que ustedes ya vivieron. Lo mismo. Ya. Sí. En el caso de Jocelyn está modularizada. Entonces, va a ser talleres. Los talleres se comienzan y se terminan, y esos talleres van, evidentemente, tributando hacia la nota de talleres. Eso. Ahora, no es que nosotras no hagamos talleres. Claro. Con Carola y yo también podemos hacer talleres. Lo importante es que sepan que las notas del módulo de recursos está asociado a notas de taller. ¿Sí? Súper pertinente tu pregunta, Carolina. Sí. ¿Alguien más tiene consultas respecto a temas varios? Sí. La Noemí. Sí, o sea, es que es un poco adelantándome igual, pero venimos de la otra clase de ciencias y la profe nos dijo sobre la evaluación clave, que eran en conjunto. Integrada. Entonces, claro, para esa evaluación clave van a ser ustedes 3 que nos evalúan. Igual participa la otra profe. Sí. Como conjunto de profesores, ¿cierto? Sí, no solo ustedes dos. Por supuesto. Ahí, eso. Sí, porque hay ojos especializados. Entonces, es un tribunal de padre y señor mío. Sí. Es un tribunal que asusta porque estamos todas mirando. Sí. Pero bueno, vamos a buscar alguna forma de hacerlo más fluido, probablemente. Ha sido también un desafío para nosotros mantener ciertos estándares en términos de las evaluaciones integradas en esta modalidad. No es fácil porque es como lo que nos ha pasado a todos en todo orden de cosas. Siempre lo proyectamos de otra forma y hemos tenido que ir haciendo ajustes importantes a veces, pero hay cosas que están escritas, están señaladas, los programas, las competencias, y que son inamovibles, y que nosotros tenemos que ver por qué camino llegamos a conseguir el mismo nivel de excelencia que lo haríamos de cualquier otra forma.
¿ya? Así que... Ahí andamos flexibilizando, andamos buscando. Pero Exactamente. la cuestión es esta, que ustedes tienen que salir con la capacidad de integrar información. O sea, los profesores de educación básica no pueden, los que formamos nosotros, no pueden estar pensando en estanco. No pueden pensar el lenguaje por un lado, matemática por el otro, ciencia por el otro, historia por el otro, arte por el otro. No pueden. No pueden pensar así. ¿Por qué? Porque sabemos que los niños no piensan así. Es el profesor el que tiene que adecuarse a la mente del niño, no la mente del niño adecuarse al profesor. Y como eso lo tenemos clarísimo, entonces tenemos que buscar formas de que ustedes se vean obligados, obligadas a pensar de manera integrada. Sí. Y eso es la evaluación clave. Lo van a ver entonces, cuando claro, lo van a ver dar cuenta que vamos a ir armándole de a poco. Cuando exploren los recursos con Jocelyn, lo van a ver. O sea, van a ver que está pensado, ¿cierto? No en que van a ver los recursos, no solamente que están reunidos, sino que están reunidos con un sentido, Claro. Y a los niños ese sentido no les cuesta nada encontrarlo, po. No les cuesta, sí, pues no les cuesta nada encontrarlo, pero uno tiene que, es uno el que tiene que darse la vuelta, ¿cierto? De decir cómo articulo todas las áreas del conocimiento, que ese es un desafío muy bonito además, cómo lo articulo, y es el profesor de educación básica el que tiene en sus manos la posibilidad de articularlo, ¿ya? Así que tranquilos ahí porque todo está pensado, ¿cierto?, para garantizar que si hacemos todas las cosas bien, que a mí no me cabe duda que nosotros damos el 100% en la asignatura, si sentimos el compromiso de vuelta de parte de ustedes, van a llegar a la evaluación clave, que uno la ve así como, hoy tan lejos, pero recuerden que estos semestres son semestres breves, o sea, tenemos 16 semanas, estamos partiendo en la segunda semana, hay gente que ya partió, porque esta es una asignatura que requiere mucha capacidad de articularla, de pensarla muy bien. Hay una semana que es offline, ¿cierto?, que es la última semana de abril, la primera de mayo, entonces es un semestre breve, y tienen que pasar muchas cosas en este semestre. Por lo tanto, es como si yo le dijera, desde el día 1, usted se está preparando para la evaluación clave. No es que la semana anterior, desde el día 1, la está pensando en términos de que usted ya debe ir pensando en la asignatura A, con la B, con la C, dónde encuentro los puntos de unión, las comunalidades, etc. ¿Ya? Así que súper desafiante, y eso es bueno, necesitamos ser desafiados, creo yo. Sí, o sea, lo importante es que esta cuestión de lograr llegar a ser competente requiere trabajo. Sí. Y nosotros vamos a dar todos los andamios para que tú lo puedas hacer, pero hay algo que tenemos que cobrar de vuelta, y es que tienes que trabajar duro. Sí. No, hay algo que nos pasó el semestre pasado, y es que nosotros veíamos de que, bueno, y ahora lo vamos a discutir con un material que tenemos que trabajar, es que había gente que se desconectaba total. Entonces, había momentos en que yo decía, es que no le he puesto 1 hora a literacidad en 2 semanas, cuando no se inscribían, por ejemplo, para trabajar en la tutoría. Decía, pero esto es irrecuperable. ¿Y les pasó? Sí. O cuando no visitaban el aula en 2 semanas. Se notaba inmediatamente. Yo les digo, o sea, piensen para atrás. Si ustedes no visitaban el aula en 2 semanas, cuando vuelvo a abrir el aula y me encuentro, ¿cierto? Cápsula, es una represa, clase, y es duro. Verse 3 clases así grabadas al hilo es súper duro, porque necesito estar 40 minutos tratando de reconstruir, ¿cierto? Un contexto que está dado. Sabemos que hay algunos que tienen variadas dificultades, pero la clase sincrónica, ustedes saben que tiene un valor que es difícil de equilibrar al 100% con ver solamente la clase después. Es difícil, es una tarea dura, y por eso es que la hemos pensado también el semestre pasado. Ustedes saben que la profesora Andrea les dejó 1000 cápsulas explicativas de todo, terminaba la clase y además del video ella estaba permanentemente subiéndole cápsulas, pero ese es un trabajo enorme, ¿cierto? De parte de nosotros, de ella que las hacía, y eso era justamente para acompañar el proceso,
no solo de los que estaban en la clase, sino particularmente de quienes no podían acceder a la clase. Y uno podría decir, después de esa experiencia creo que no debemos repetirla, lo hemos cuestionado harto. Si No, hay que seguir por así esa senda claramente o no no, se puede. así no se puede, no es vida para uno también, y además que es una discusión compleja, y que créanme que la hemos tenido. ¿Hasta qué punto, cierto, hacemos todo tan conducido que finalmente sí uno llega con la mayoría al final del camino? Uno no lo puede negar, pero tienen que haber otras formas. Y esas otras formas también implican un alto compromiso de parte de ustedes con la asignatura, en que ustedes ya saben que tienen que meterle horas a esta asignatura, horas de lectura, horas de revisión, horas de diseño. Hay que meterle muchas horas a la asignatura, que son las horas que además por programa, ¿cierto?, están calculadas en términos de lo que requiere una asignatura como esta. Y cuando yo les digo la evaluación clave está ya, ¿cierto?, en un par de meses, pero no es solamente que esté allí, la evaluación clave es el producto final, ¿cierto?, donde ustedes demuestran y validan las competencias que han ido desarrollando durante el semestre. Entonces es súper relevante que lo discutamos. Bueno, yo creo que ahora podríamos ver el tema de las estrategias. Sí. Mientras tú lo estás presentando, Sí. Caro, mientras las vaya a buscar, yo les explico. Vamos a trabajar en un Padlet. En el Padlet nos vamos a dividir en grupos para que lo vayan respondiendo. Vamos a ir poniendo cuáles son las opiniones que tienen respecto de los acuerdos que tuvimos el semestre pasado. Hay acuerdos que tenemos que repensar, hay situaciones que tenemos que revisar. Particularmente el trabajo en equipo, las estrategias para que ustedes aprendan mejor, qué hacemos con el tema de la rigurosidad, cómo vemos esto, y bueno, y qué es lo que ustedes opinan respecto de qué podemos modificar y qué podemos mantener. Vamos a trabajar esto ahora y el resto de la clase que vayan a tener conmigo, y tenemos que dejar cerrados algunos asuntos. Se fueron dando algunas situaciones el semestre pasado. Yo creo que funcionamos bastante bien con el nivel de exigencia que teníamos. Los conflictos no fueron muchos, pero hubo. Y bueno, y tenemos que ver cómo asumir esto, cómo hacerlo. Y lo vamos a trabajar entonces en tenéis que partir de nuevo, claro, a mí también me pasó. Y bueno, y como ustedes sugieren que podemos trabajar alguna situación. Esto nace a propósito de la evaluación docente. Ustedes pusieron allí algunos comentarios. En general, la evaluación docente estuvo súper buena, pero por supuesto que hay algunos comentarios que hay que atender, y que como somos nivel 2, significa que, como nos podemos seguir viendo, podemos hacer cambios que nos ayuden a mejorar. Sí. Tanto para las profes como para ustedes. Entonces, yo creo que en general la relación nuestra estuvo súper fluida, pero hay cuestiones que por supuesto que pueden ser de mejor calidad, y eso les puede ayudar a ustedes a aprender más todavía. Así es que nosotras dispuestas a escucharlas. Están viendo el aula, ¿cierto? Me imagino mi aula. Ahí están los nombres de las docentes. Los correos electrónicos. Acá están los links para que accedan a las clases directo. No lo busquen en otro lado, siempre van a estar acá, ya en información general, y están los documentos relevantes, y esta es la disposición del aula, justamente pensado en facilitar la navegación de parte de ustedes por las sesiones, si necesitan buscar un material atrás, volver a escuchar algo de la clase que les gustaría, ¿cierto?, tener claro. Entonces ustedes ingresan, está organizada por unidad, pero cada unidad también compartimentada por semana. Entonces estamos trabajando esta semana y tienen ya aquí subido un primer recurso, que era justamente este Padlet de discusión de acuerdos. ¿Ya? Ustedes saben que el semestre pasado nosotros partimos también una aventura, que es la aventura de consensuar con ustedes y para ustedes ciertas normas de generación de buenos climas de aula.
Y eso lo hemos revisado, hemos decidido trabajar con ustedes nuevamente en base a ciertos tópicos sobre los cuales nos gustaría que ustedes efectivamente levantaran su voz. Queremos escucharles respecto a 4 tópicos que están señalados aquí en este Padlet, al que ustedes tienen acceso directo desde su aula, ¿ya? Hagan el mismo recorrido que yo, entran a la carpeta que dice primera unidad a esta semana, y allí lo que van a encontrar es el link al Padlet, que tiene como título, ¿cierto?, un nuevo desafío que requiere reactivar acuerdos para ser ciudadanos, practicar ciudadanía. Y hay 4 tópicos: comunicación, estrategias, trabajo autónomo y funcionamiento del trabajo en equipo. Y si ustedes se fijan, bajo esto hay preguntas, que son preguntas guía, preguntas orientadoras, que quisiéramos que ustedes, ¿cierto?, las respondieran, no porque tengo que cumplir la tarea, sino porque las responden pensando en cómo ustedes, ¿cierto?, pueden aportar a que luego nosotros levantemos algunos acuerdos consensuados con ustedes y que permitan, ¿cierto?, el trabajo de la manera más expedita posible en la asignatura. Entonces, van a tener preguntitas. Yo no sé si todos ustedes ya saben cómo funciona un Padlet. De hecho, con nosotros trabajaron un Padlet del semestre pasado. No creo que sea necesario explicarlo, pero ustedes saben que ahí tienen la posibilidad de añadir un comentario de lo que se discuta en los grupos, ¿ya? Y luego que ustedes hayan hecho esta primera parte, hay una situación de discusión que de alguna manera, ¿cierto?, se nutre de la discusión que está acá, ¿ya? ¿Cómo nos vamos a organizar para trabajar? Déjenme volver a donde están. Recuerden que el Padlet está en el aula. ¿Cómo nos vamos a organizar para trabajar? Vamos a hacer grupos, ¿ya? Ustedes se van a reunir aleatoriamente, porque es más rápido además, aleatoriamente el sistema los va a asignar a un grupo y a partir de eso, ¿cierto?, van a tener un tiempo para que lo discutan, relean la pregunta y elaboren alguna respuesta que uno de ustedes tiene que subir, ¿cierto?, al Padlet. Preguntas en lo técnico, todos saben cómo, ¿cierto?, etcétera, ¿ya? No sé si partimos nomás, Andrea. Ya, entonces voy a usar una aplicación que tiene Zoom. Hay 28 participantes, me dice 7 sesiones, 7 por 3, son muy poquitos, ¿cierto? No sé de cuántos lo hacemos, 4 personas. Profe, ¿Ah? Sí. ¿la van a tirar a ustedes también quizás en los Sí, grupos, yo tengo no? que salir, claro, lo Sí, que pasa es que sí. somos 29, pero en realidad son Sí, 26. 26, no, 27. 27. No, porque no 27. está contando a las 2, pues, porque dice que hay Claro, por 28 eso. participantes. No, 29, abajo. Ah, que a mí me dice asignar 28 participantes en 7 sesiones. Ah, Eso perfecto. Porque tiene ¿A ti no a te usted cuenta? la cuenta Sí, como hospedadora y a la O sea, profe como Claro, alumna. yo sí. me tengo que Una. salir de los grupos. Sí, ya. Entonces, va a armar 7 grupos de 4 personas, 4 está bien, para sostener una Sí, 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 discusión, para que sí. lo hagan ágil, además. ¿Ya? Y, ojo, algo súper importante para lo que viene. Con la profesora Andrea ustedes tienen a la clave que viene. Es otro link, es otro Zoom, ¿ya? Porque como estamos usando esta herramienta que tiene la universidad, ese Zoom on demand, ¿cierto?, que nos pone allí, es para que uno programe sus clases. Entonces después yo tengo otras clases y ustedes tienen que entrar. Salir, Entonces, no, vamos a tener un recreo, sí, vamos a tener vamos un a, sí, corte y vuelven conmigo en el otro link, en el otro link, que que está es ahí claramente este, indicado en el aula. Está es claramente ese. indicado, ¿ya? No hay cómo perderse. Dice ahí, profesora Andrea, la clave horaria y está ubicada. Pero Súper importante. el Padlet es el mismo. El Padlet Entonces es el vamos a mismo seguir porque está trabajando en el sobre él. aula. El Padlet está en el mismo porque está en el aula. Entonces, ustedes van a poder trabajar ahora que yo los asigne y a las 12:20 ingresan contigo, ¿cierto? Hasta Y las 12:10 hasta trabajamos. las 12:10 trabajan, hacen el break y luego entran al bloque que viene con la profesora Andrea. Ujú, ujú. ¿Ya? Yo de todas maneras voy a seguir conectada. Evidentemente hasta las 12:10 yo voy a estar aquí
porque ustedes tienen la posibilidad de En el generar grupo. preguntas que yo las voy a recibir igual, o salir y venir o yo ir. Así que no hay problema. Yo voy a seguir acá, ¿ok? Bien, Ujú. les dejo ahora, voy a armar y los va a Asignar. asignar. Ya, si viera, no sé. Ahí parece que está funcionando. Ujú. También te va a tirar a ti, Andrea, un grupo. No, porque yo dije para más adelante. Hay que Ah, ya. aceptarlo. Ah, ya, perfecto. Ah, queda la Ignacia. Sí, es que tienen que aceptar. Ah, Ignacia, Noemí, muevan. tienen que aceptar. Ahí, Noemí, di que sí. Tienes que aceptar. Noemí. Está. Sí, es que me parece que puedes. Ahí está. sí. Ya. Claro, ahora tenés que parar el recording